Bueno, pues yo como me he presentado ya como díscola, Miguel Ángel, preguntar esto así a quemarropa, y yo he visto algunos vídeos por encima, digo, y la gente lo contesta así con tantísima tranquilidad. y, y yo digo, yo no sé por dónde enfocar esta pregunta ni cómo contestarla. Confieso que desde ayer quería pensar un poco y decía, es que no sé cómo abordarla, porque me surgían en tantas historias de mi relación con el miedo y algunas tan lejanas que me ha removido mucho el solamente pensar en esto. Entonces, para encuadrar un poco y yo centrarme, porque ya te digo, esta pregunta me desborda y reconozco, me presento vulnerable de que no sé muy bien cómo contestarla, pero lo voy a intentar. Entonces, yo siento que mi relación con el miedo ha sido un poco confusa, porque hasta hace bien poco yo sentía que me relacionaba con otras emociones donde como que las conocía, las reconocía, y esas eran la tristeza, que es algo que a mí me ha acompañado durante muchos años, una profunda melancolía y grandes dosis de enfado y de ira, ¿no? Entonces, yo digo, yo me he relacionado mucho mejor con estas emociones: tristeza, enfado, melancolía, y hasta no hace mucho, pues descubro que cuando empezamos a rasgar en la tristeza y empezamos a rasgar en el enfado, lo que hay es miedo, ¿sí? Entonces, claro, para mí este descubrimiento eh, fue muy impactante, porque para mí tener ira, tener enfado, que las personas más cercanas que a mí me conocen, pues me tengan como una persona que se enfada con facilidad, que cambia mucho de humor, pues cuando me di cuenta que debajo de todo esto había miedo, fue un paso muy grande en mi evolución, porque empecé a tener compasión. Y aquí hay un antes y un después, ¿sí? Entonces, es empezar mi relación con el miedo, pues hará prácticamente 10 años, digamos, que es cuando descubro que debajo de todo eso que yo intentaba tapar, que intentaba trabajar, que ha sido algo pues desbordador, ¿no? Trabajar con el enfado, trabajar con la tristeza, sin llegar a comprender que realmente lo que escondía y lo que te estaba llamando era miedo. Entonces, para mí esto fue muy abrumador. Entonces, quiero enfocar por ahí, no sé si me he explicado bien, porque para mí, ya te digo, que el tema del miedo ha sido un poco confuso, porque siempre sentí que yo no he tenido miedo, que he sido una mujer muy heroica, muy valiente, muy fuerte, eh, sin miedo. O sea, es que si yo hubiera puesto un adjetivo en mí, hubiera dicho sin miedo, y hubiera añadido con tristeza, con melancolía y con enfado, ¿no? Pero el tema del miedo no estaba en mí. Claro que ahora he descubierto que sí. Entonces, no sé si me he explicado, Miguel Ángel, si Pero quieres aportar. es muy interesante esto que estás diciendo porque claro, igual tendemos a ver las emociones como cosas estancos y no vemos que pueden estar relacionadas unas con otras y no solo relacionadas, sino que puede ser la causa y el origen de ellas. Entonces, entonces, que tú hayas descubierto que la relación del miedo con la tristeza y el enfado y que eso haya dado paso, haya significado el comienzo de la compasión, ¿no? Pues es un descubrimiento que a lo mejor despierta algo o le cambia el chi a las personas que nos están escuchando porque se reconocen, pueden reconocerse en eso. De hecho, a mí me interesa mucho porque yo también me reconozco en esa tristeza y en ese enfado, pero a veces sí,
Bueno, sí. En ocasiones sí lo veo directamente relacionado con el miedo, pero en otras ocasiones no. En tu caso, ¿cómo fue cómo llegaste a esa conclusión? ¿Cómo, no sé, qué herramientas, qué técnicas meditabas? ¿Te vino un día Vale. paseando? Pues mira, ha sido un proceso muy largo, un proceso incluso bastante agotador, la verdad, porque yo llegué a un momento, llevo casi 20 años como profesora de yoga, donde llega un momento en que digo, no voy a poder cambiar nunca. Y me daba mucha vergüenza, ¿no? Era como que a veces, fíjate que me di cuenta, esta fue una de las primeras veces que me di cuenta de que tenía miedo de que realmente se dieran cuenta cómo era yo, en verdad. Esto me daba miedo. Y no quería defraudar a mis alumnas y a mis alumnos, que para mí son el pilar de mi vida junto a mi familia. Es decir, que si hay dos pilares que sostienen mi mundo, mi vida, mi creatividad, mi impulso, una es mi familia y otras son mis alumnos. Entonces, yo me di cuenta que cuando tengo, digamos, este despertar, vamos a ir un poquito para atrás para un poco centrar todo el tema. Yo termino de estudiar, hago la carrera de historia, me reconozco en esa época con grandes dosis de melancolía, de tristeza, pero no lo veía como algo malo, era como algo romántico, no veía que fuera un defecto, ¿no? Era como, bueno, pues tengo esta tristeza que es romántica y tal. Pero bueno, llega un punto en que yo no estoy a gusto con mi vida, siento que me falta mucha libertad para hacer lo que quiero hacer y me voy a Londres. Cuando termino la carrera, me voy de casa, de mi familia, de mis hermanas, 4 hermanas con las que estaba muy unida, y me voy a Londres. Me voy a Londres con este enfado, no solamente con tristeza, me voy muy enfadada, esto sí lo sé. Y es muy curioso, te vas a reír, porque yo tengo una historia que siempre me ha acompañado mucho, que es la Odisea. Me fascinaba el viaje de Ulises y no me di cuenta de algo, que le pasa a mucha gente. Ulises vuelve a casa. El viaje de vuelta a casa, a Ítaca, es su retorno después de la guerra. Pero yo siempre pienso que inicio mi viaje, mi odisea, sin darme cuenta que yo no estoy volviendo a casa, que estoy emprendiendo un viaje y en verdad no tengo dirección. Esto es muy fuerte porque, claro, curiosamente yo estoy 10 años en Londres, que son los 10 años que tarda Ulises en llegar a Ítaca. Y cuando vuelvo de Londres, pues a mí ni nadie me ha hecho una bufanda, por supuesto. Aquí todo el mundo ha seguido con sus vidas. Está lo suyo. Yo no tengo a nadie ahí esperándome en el hogar que me haya tejido nada, porque yo me voy a Londres con esa energía ahí de acción muy, muy, muy masculina. Lo reconozco, sin miedo, sin hablar inglés, ¡buah, la aventura! Y claro, a los 10 años regreso y me encuentro en una desolación. Fíjate, porque ahí es donde empieza todo mi camino de búsqueda, porque me doy cuenta de que yo vuelvo a España con unos 32 años y me siento realmente cansada, que sí que he vivido un montón de experiencias, de viajes, de conocer gente, de dejar trabajos, de cambiar de casa. Por eso te digo que miedo, ¿quién tiene miedo? O sea, yo iba a un trabajo y decía, mira, es que ya estoy harta. Me bajaba en la siguiente parada y no volvía. Y me buscaba otro, así, radical. Ni pensar, sino, esto no me va. Me acuerdo la vez más fuerte de todas, llevábamos sin sol, no os podéis imaginar, o sea, eternamente. Y empieza a llegar la primavera y yo estaba trabajando, que era un trabajo que era bastante bueno,
Pero bueno, había cosas muy extrañas y empezó ese día como a salir el sol y dije, hasta aquí hemos llegado. Y ya me bajé y ya no fui ese día al trabajo y ya me quedé toda la semana pues en el parque tomando el sol. Quiero decir que vivía sin miedo, vivía tranquila, vivía confiada, ¿sí? Pero en verdad no tenía una dirección, no tenía un propósito. Fueron pasando los años, Londres es un lugar de paso, donde vas conociendo gente, las amistades eran muy intensas y reconozco que volví un poco con el corazón roto, ¿no? De decir, ha sido todo demasiado intenso y cuando llego pues nadie me había hecho una bufanda, ¿no? Un poco para... En Londres fue tu punto álgido de tristeza y enfado? ¿Tú te reconoces Sí, ahí? Sí. sí, claro, vuelvo mucho más enfadada, mucho más triste de lo que me fui, o sea, realmente venía, yo me notaba, ¿no? Que no, que enseguida me tomaba las cosas muy personal, cuando me decían algo estaba siempre muy a la defensiva. También 10 años en Londres son duros, más cuando llegas sin hablar el idioma. Los primeros años para mí fueron realmente duros. Y, y bueno, pues desde aquí es un poco cuando siento esta llamada de que quería hacer el Camino de Santiago. Esto, yo llego a Barcelona y me encuentro con un estado de desolación, de decir es que ya no quiero volver a Londres, es que ya se ha terminado, pero ahora qué voy a hacer con mi vida. No sé, supongo que todos llegamos un poco a ese punto cuando estás por ahí, ¿no? No sé si tú has vivido en el extranjero, pero cuando vuelves a casa y bueno, en fin, hago el Camino de Santiago y allí yo siento un despertar. Esto solamente lo puedo decir así, porque yo siento esa llamada, siento que hay como una conexión entre la Vía Láctea y todo el camino que estoy haciendo. Yo no tenía ningún bagaje tipo espiritual de nada, es decir, que yo me movía en otro tipo de ambiente, era una mujer de gimnasio, de correr el Hyde Park, me metí en una clase de yoga y me caí, es decir, que es verdad que no tengo este espíritu, era muy lectora, muy de estudiar filosofía, estaba completamente en otro mundo, mucho más racional. Por eso digo que yo siento la llamada de hacer el Camino de Santiago, confío, ni siquiera me preparo, yo me compro unas botas, me pongo la mochila y a los 2 días estoy en Saint-Jean-Pied-de-Port. Es decir, que no tengo miedo a decir me voy sola, no, me explico. Entonces, a medida que voy caminando, pues yo voy notando cosas muy raras. Notaba por aquí como corrientes que me bajaban por la oreja, por el cuello. Empecé a notarla en las manos y yo decía, ay, no sé, me descalzaba, necesitaba andar descalza, empezaba a respirar. O sea, estaba entrando en hacer cosas que yo nunca había hecho. En serio, ¿eh? De sentir esta conexión con la tierra. Bueno, pues al final estuve 6 meses en el Camino de Santiago.